Carlos, tienes la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Un Leticia. Hola, momentito. Leticia. Hola, Bueno, Carlos. sí, Hola, tocayo. Hola, tocayo. si me permitís, me gustaría hacer nada, 1 minuto y medio de Lo que presentación quieras. a nuestro querido amigo y compañero Carlos Jiménez. Grazie tante, grazie. Es bien conocido de todos, porque realmente si alguien tiene experiencia, trayectoria, implicación y compromiso en los temas de cultura de paz y especialmente en la mediación intercultural, desde luego tiene el ADN de Carlos Jiménez. Tiene una impecable trayectoria, pero sobre todo a mí me gusta pensar en él como alguien constantemente con una actitud de curiosidad, de interés, quiere ver todo, quiere comprobar todo y sobre todo quiere aprender de todo y seguir enseñando. Y esas son las actitudes de los maestros. Por eso, pues bueno, huelga decir que es catedrático de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, que bueno, puso en marcha proyectos tan apasionantes, tan importantes y tan trascendentes para la sociedad como fue la EMSI, la Escuela de Mediadores Interculturales, o el SEMSI, el Servicio de Mediación Intercultural del Ayuntamiento de Madrid, del que todos aprendimos y vimos de verdad toda la experiencia que se podía llevar a cabo, ¿no? Eso sí que es transferencia de conocimientos a la sociedad, Carlos. Qué magnífico trabajo con ese magnífico equipo apoyado por nuestra querida Fadila también. Es decir, cuántos años de esfuerzo, de compromiso, de dedicación y cuántos buenos resultados que a veces las instituciones no son capaces de valorar. Pero sí, se avanza y poco a poco, y eso también te lo debemos a ti. También, bueno, ha sido director y fundador del Instituto de la Universidad Autónoma, de IMEDES, y actualmente codirige con Mayor Zaragoza de Mospaz, que es otro, digamos, es otro gran reto, es una magnífica plataforma y están haciendo un trabajo impecable. Autor de numerosos libros, y quiero citar el último que ha publicado en la editorial Reus, que luego lo pondré en el chat, que presentamos virtualmente porque fuimos muy comedidos y muy responsables en el mes de septiembre, y bueno, y muchísimas cosas más. Por supuesto, participa en proyectos de investigación que él mismo ha dirigido, de I+D+I, a nivel nacional, internacional, proyectos muy, muy importantes vinculados a la Caixa, es decir, implica a los amigos y crecemos juntos. Y por eso, pues yo te voy a agradecer sinceramente, como miembro que lo eres de esta CUEMIC, de esta Conferencia de Universidades, como miembro también del Grupo de Investigación de la Complutense. Carlos, gracias por tu generosidad, tu compromiso, por estar siempre ahí, bueno, pues eso, inquietándonos, moviéndonos, y tú mismo siendo prueba de ello. Así que, y enhorabuena por todo tu trabajo. Gracias y bienvenido a este congreso. No, vaya, qué comienzo, qué comienzo de giornata. Vaya, muchas gracias, Leticia, por esta cariñosísima presentación. Muchísimas gracias. Desde el COE. Sí, un saludo afectuoso a todo el congreso, a los participantes y a todos los amigos, amigas que estamos aquí envueltos en este congreso. Muchas gracias a Carlo Piglia y a la Universidad de Cagliari, ¿no? Si me permitís, quería hacer un pequeño saludo, pero sobre todo eso, Leticia, agradecerte esta... Me has emocionado y bueno, pues No. ahora cuesta más. Pues vamos allá, vamos enseguida a la conferencia. Bueno, he redactato un affettuoso saluto al congresso, a tutti i partecipanti e ai cari amici e amiche. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori per questo gentile invito e opportunità. Grazie, professor Carlo Piglia, per aver assunto questo nuovo e magnifico incontro della CUEMIC a Cagliari. Grazie anche alla professoressa Letizia Garcia Villaluenga che mi ha incoraggiato a presentare queste riflessioni su cui sto lavorando. Ora devo abbandonare la bella lingua del Dante di Cesare Pavese, del mio caro Cesare Pavese, di Pierpaolo Pasolini, e passare a quello meno bella di Cervantes, Antonio Machado y Pablo Neruda. Antonio Machado decía, para dialogar, primero escuchar y luego preguntar, decía Antonio Machado.
voy a exponer unas reflexiones, no sé si se está viendo bien, se oye bien, ¿verdad, Leticia? Perfecto. Y bueno, pues con estas limitaciones que todos tenemos, unas reflexiones que me animó mucho Leticia a presentar sobre profundizar, si os parece, en el concepto de paz, que tantas veces ha salido en el Congreso y está saliendo, y ver un poco, preguntarnos qué estamos aportando. Intentar sistematizar lo mucho que aportamos los mediadores y mediadoras a la paz y sobre todo quisiera sugerir preguntas y quizás nuevos horizontes donde veo la cuestión profundizando. Estoy trabajando bastante en conexión con la Asociación de Investigación para la Paz en España, es una red muy amplia y ahí hay una reflexión profunda sobre paz y quisiera exponerlo, ¿verdad? Bueno, lo que quiero plantearles es que parto de una premisa que solo enunciarla ya indica cómo estamos en el centro de los centros, ¿no? La paz es la paz es la ausencia de violencia, la paz es la gestión pacífica de la conflictividad humana y la paz es todo avance hacia la justicia social. Voy a referirme a estas tres dimensiones y en cada una de ellas expondré dónde creo que están los consensos, nuestras señas de identidad, nuestro patrimonio, pero también qué horizontes se están abriendo con una innovación enorme y un potencial grande. Y comenzamos por la primera dimensión. También ha salido en el Congreso varias veces y ahora se acaba de anunciar para esta tarde una comunicación donde se va a abordar la violencia, en este caso intrafamiliar, por una colega de Chile, ¿verdad? Fíjense, solamente les voy a plantear un poco algunos conceptos que manejamos de violencia y sus tipos para que vean la conexión inmensa con mediación, con el aporte mediador, ¿no? La estoy entendiendo la violencia como una construcción social compleja, conformada por conductas, actitudes, acciones, palabras, estructuras. Aquí vamos a ver la conexión entre mediación y desigualdad estructural de la sociedad, desigualdad económica y de poder, o sistemas que causan daño físico, psicológico, social o medioambiental y que impiden a una persona o a un grupo alcanzar su potencial humano pleno. Vamos a ver que la violencia tiene muy distintas expresiones. Seguiremos todos al maestro Galtung, lo ha complementado muy bien Zizek, y también hay aspectos importantes en Bourdieu sobre violencia simbólica. Podemos ver la pregunta de qué aporta la mediación a esta primera dimensión de la paz, que es la ausencia de violencia. Gana mucha fuerza esa pregunta y profundizamos si exploramos la violencia directa, la violencia estructural y la violencia simbólica o cultural o ideológica. La violencia directa es la más visible, es la más manifiesta. Muchas veces decimos que cuando hay violencia directa no hay espacio para la mediación. Podríamos decir, bueno, entonces, ¿solo podemos mediar cuando no hay violencia? ¿Qué pasa cuando hay violencia? Sin embargo, se está haciendo grandes aportes. Por ejemplo, en mediación internacional con los conflictos civiles y en las guerras. Hay mucha mediación, ¿no? La violencia directa está compuesta por agresiones. El ser humano no es violento, eso se plantea hoy día en antropología y en biología humana. No es violento, es agresivo. La violencia es una construcción. Igual que el género no está en los genes, lo que es la naturaleza humana es el dimorfismo sexual, etcétera, y sobre ello se construye el género. Sobre la agresión se construye la violencia, ¿o no? Bien, son agresiones físicas o psicológicas, ¿no? El asesinato, el feminicidio, la tortura, el maltrato, el insulto, la intimidación, etcétera, 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 ¿no? Esta violencia es diferente a lo que podemos entender por violencia estructural, ¿no? Aquella que es producida por desajustes estructurales que afectan a las necesidades básicas de las personas, ¿verdad? Y hay otro tercer gran grupo que plantea Galtung, que él le llama violencia cultural. Me van a permitir, con algunos antropólogos hemos puesto un poco de objeción porque no corresponde al concepto antropológico de cultura, pero podremos llamarla violencia simbólica, con los términos de Bourdieu, o también ideológica, ¿no? Con Zizek.
Estamos en una violencia que se expresa, esta violencia simbólica, en simbolismos de forma religiosa, ideológica, en el lenguaje, en el arte, las ciencias, las leyes, los medios de comunicación, la educación, y su función es legitimar la violencia directa o estructural. Es violento cuando los medios de comunicación están planteando una estigmatización de los pobladores, de los chabolistas, de las favelas. Ahí hay mucha violencia, es una violencia lingüística. Hay mucha violencia política en el discurso político. Dentro de poco dejará de ser el presidente que dicen ser del país más poderoso de la Tierra, dejará pronto de ser presidente y ha sido años de agresividad y de violencia política constante, ¿no? Y tienen un efecto, las violencias simbólicas, que es que reprimen la respuesta de quien la sufren. Bien, voy al grano, ¿no? ¿Y nosotros qué, no? Bueno, yo creo que, en primer lugar, que sepan que todas estas teorizaciones y tipos ha procedido de la conflictología. Todo esto Galtung no lo ha sacado de la manga. Aquí hay mucho movimiento mediador que ha conducido desde la paz a ver esa violencia, ¿no? Ahora bien, yo les quería plantear un par de aspectos desde la reflexión de qué significa la mediación y en general los métodos participativos de gestión de la conflictividad, ¿no? En el ámbito de lucha contra la violencia. Lo primero, yo creo que hay un consenso amplísimo entre nosotros, de que la mediación se ubica, es una de las vías de la metodología, de los procedimientos, que está junto a la negociación, la vía judicial, el arbitraje, la conciliación, la facilitación. Estamos en el campo de lo que se ha denominado la cultura de paz, otro término clave en el Congreso y que ha salido varias veces. Bien, de acuerdo. La acción mediadora es un acto de paz. Se basa no en la fuerza, sino en la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos ir más allá? Y acabo este primer punto. Les sugiero dos cosas. La reflexión son dos. La primera, si partimos de un concepto amplio de mediación, podemos aplicar la mediación a la elaboración de diagnósticos de violencias y a los planes de construcción de paz. Es lo que vengo haciendo estos últimos 4 años con Naciones Unidas, con el programa ARCH-PNUD, Articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos trabajado en el Ayuntamiento de Madrid para la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, lo hemos trabajado en las ciudades de Sucre, en Bolivia, de Montevideo, en Ecuador y de Praia, en Cabo Verde, y en estos momentos estamos abriendo otros 2 escenarios. ¿Qué hacemos? Colaborar al diagnóstico de las violencias directas, estructurales y simbólicas de una ciudad. Esto engarza totalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de generar ciudades inclusivas. Y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de dotarnos de instituciones justas, pacíficas y de cultura de paz, que lo menciona ya el Objetivo 16. Entonces, no les puedo no cansar ahora ni relatar el detalle de esos proyectos, pero solo decirles que hemos insuflado la metodología de la deliberación y del encuentro y de fórmulas mediadoras para que los actores institucionales, sociales, económicos, las víctimas también de las ciudades, elaboren conjunta y participativamente diagnósticos de sus violencias y propuestas para utilizar su patrimonio de paz, que es el concepto que utilizamos, y construyan la paz. Solamente les dejo la inquietud de que tenemos un gran papel como facilitadores del conocimiento, del diagnóstico de la violencia y de las propuestas. Pero les puedo asegurar por la experiencia de este proyecto que hay que mediar. Hay que mediar porque hay muy distintas percepciones por parte de las víctimas, de los victimarios, por parte de los mayores o municipios, de los alcaldes y alcaldesas, por parte de los líderes sociales. No es fácil. Ahí estamos en las mediaciones para la deliberación democrática. Es todo algo que se está abriendo en distintas partes del mundo. Y la segunda línea en violencia es más filosófica, pero como toda buena filosofía, espero que esa buena filosofía, no es mía, les voy a decir ahora la referencia, llena de praxis, llena de cuestiones prácticas. Sería la asunción que asumamos, de hecho muchos lo hacen, como personas mediadoras,
y guiándonos por nuestra acción mediadora, el enfoque moral y actitudinal de la no violencia, pero esta vez la no violencia pronunciada muy rápida, todo junto, escrita sin ninguna separación entre el no y violencia. No estoy hablando solo de la ausencia de violencia, que me he referido antes, sino ahora estoy hablando de ese espíritu que han muchos ubicado en Gandhi o en Martin Luther King, etc. Y es todo una, Satyagraha, por ejemplo, gandiano, es una filosofía, es una cosmovisión, es una visión del mundo donde uno introyecta y lleva a su vida cotidiana y a todo su entorno la no violencia. La no violencia radical, no a toda violencia, en ninguna, no se puede justificar nunca. Aquí hay debates importantes, ¿eh? ¿Puede un pueblo oprimido por una dictadura levantarse violentamente contra? Yo vengo de la lucha antifranquista en España y fui partidario de la violencia para librarnos de un régimen dictatorial. Aquí hay polémicas y debates de mucha enjundia, pero los mediadores y mediadoras tenemos claro que somos eso, y las partes que participan en la mediación están viviendo ese espíritu y ese ideal moral de la no violencia gandiana, etcétera, ¿no? Fíjense que uno de los teóricos, Mario López Martínez, que tiene un libro maravilloso sistematizando la historia de la no violencia, formula 4 principios. El primero, no matar, no agredir, obvio, en todas las grandes cosmovisiones y espiritualidades del mundo, pero luego añade otros 3 principios comunes a todos los partidarios de la no violencia. La búsqueda de la verdad, el diálogo y la escucha activa, y el pensar de manera creativa. No sé si les suena esto en mediación. Nos está como diciendo, son ustedes, ¿no? La búsqueda de la verdad. Es decir, hay que trabajar y reflexionar sobre mediación y verdad. Es un concepto que han logrado, en parte por el desarrollo de la ciencia social y la posmodernidad, poner en cuestión, quizás de forma razonable, pero ahora no. Ahora está puesta en cuestión política e ideológicamente. La posverdad, la fake news, no existen verdades, no hay verdad. La mediación, cuando mediamos, los sujetos están encontrándose en la búsqueda de la verdad. Pensemos solamente en la metodología circular narrativa de Sarakov o Marinés Suárez con la co-construcción de una historia alternativa. Es que es una historia que ambos, en la pareja o en los grupos, asumen. Entonces hay mucho de búsqueda de la verdad en el proceso mediador. ¿Cuánto hay de diálogo y escucha activa? Hay varias ponencias en este congreso y ayer mismo hubo exposiciones importantes, y ya me voy a centrar en pensar de manera creativa. La transformación de los conflictos, la innovación en mediación, el empoderamiento de las partes, el reconocimiento del otro. Por lo tanto, la reflexión es solamente que ubiquemos nuestro hacer mediador dentro de la filosofía e ideal moral de la no violencia, porque estamos ahí, ¿no? Bueno, yo tengo que brevemente pasar a un segundo aspecto que es mucho más familiar para nosotros. Trabajamos violencia, pero no mucho, no tanto como la segunda dimensión de la paz, ¿no? La paz es la gestión positiva, pacífica, valga la redundancia, de la conflictividad humana, ¿verdad? Ahí el consenso es enorme. Yo solo las 2 reflexiones de horizontes que creo que se van abriendo y que son invitaciones para que reflexionemos en la POEMIC y entre mediadores y mediadoras del mundo. La primera es que efectivamente, ¿no? Nadie niega que somos ahí un centro fundamental, ¿no? en gestión de la conflictividad. Pero mi parecer es que no tenemos sistematizado ni identificado, parece que hay algún micro abierto que sea una interferencia, lo que serían las contribuciones de la mediación a los procesos de construcción de paz en conflictos, en guerras civiles y en pacificación. Yo estoy estudiando esto y, por cierto, me gustaría unirme con algunas universidades en este punto, y es si podríamos, porque hay un problema en los procesos de paz y la intervención de mediación, que es tan confidencial, que hay muy pocos registros públicos de esto. Debemos estudiar esta cuestión, ¿no? Pensemos solo en la conferencia inaugural de nuestro colega, el jurista Esed Abdelaziz, premio Nobel.
en el Cuarteto para el Diálogo. El Cuarteto para el Diálogo tunecino, nosotros a una de las señoras del cuarteto la tenemos propuesta como doctor honoris causa de la UAM en la Facultad de Derecho. Ha hecho un papel fantástico en todo lo que es la primavera árabe y la situación tunecina como él expresó. Pero voy a escoger un caso italiano. Voy a escoger un caso italiano que estamos desde Cagliari, ¿no? Me voy a referir a una comunidad que yo admiro profundamente y que ha jugado un papel de pacificación fantástico, que es la comunidad San Egidio, creada por Andrea Riccardi allá por 1968, el emblemático 1968, en Roma, y que es una asociación laica, una asociación pública laica, de laicos del mundo, que se dedican, además de la oración, a la acción. Y en esa acción hay libros ahora de la cofradía, de la entidad San Egidio, de la comunidad, que narran el papel, que yo diría a la española el papelón fantástico, que hicieron en Mozambique, o en la plataforma de Roma para Argelia, o en Guatemala, o en Burundi, o en la transición albanesa, o en Kosovo, o en Liberia. Es decir, tenemos a una entidad religiosa comprometida, formada por laicos, que utiliza técnicas y metodologías de mediación y que muchos de ellos se forman como mediadores para jugar un papel estrella a nivel de conflictividad internacional. Creo que necesitamos identificar la mediación también como sujetos que estamos imbuidos enormemente en la conflictividad internacional. El centro de Oslo, el centro de Belgrado, la Fundación Esquipulas, en fin, no invento nada, solo sugiero que en la manera de identificarnos y en los temas a tratar le demos mucha importancia a esto que no es mediación interpersonal, ni familiar, ni comunitaria, sino que es una mediación internacional en un momento de crisis civilizatoria, de cambio climático, de pandemia. Hace falta que este aspecto internacional, no. Y la segunda reflexión es básicamente que creo que en el aspecto de la gestión de la conflictividad, esta segunda dimensión de la paz, va creándose un consenso entre nosotras, entre nosotros, en el sentido de que nos conviene siempre insistir en que es necesaria una visión amplia, no genérica, pero sí amplia de mediación, en el sentido de que no solo somos actores de paz porque gestionamos la resolución de los conflictos, sino porque los prevenimos, ayudamos a prevenirlos, a regularlos y a transformarlos. Y de todo ello ha habido en el Congreso también aportes que creo que hay que enfatizar. Es decir, la conexión entre mediación y prevención, ya no solo para evitar la conflictividad, sino para que cuando brote de una manera democrática, organizada, sin llegar la sangre al río, ¿verdad? Pero es necesario también una regulación, trabajar la regulación institucional, y esto a mí me conecta enormemente la mediación, y de hecho he escrito hace poco sobre esto, con la democracia. Me parece que no puede haber un avance democrático, un fortalecimiento democrático, si no se imbuye desde niños y niñas en las escuelas una cultura cívica del conflicto, es decir, un acomodo humano a regular las cosas. Hay que adaptar al ser humano a la regulación. ¿Y qué decir de la transformación de la conflictividad, como muchos han planteado? Es decir, cuidado que la mediación puede ayudar en las disputas, pero si pretende abordar el conflicto estructural, es decir, la desigualdad económica de poder y de prestigio, la mediación tendrá que unirse con otros sectores. Y aquí llegamos ya al final de mi disertación, porque es la tercera gran dimensión, que es la justicia. Aquí vamos a entrar ya en el tema estructural, ¿verdad? Así que hasta ahora creo que hay mucho que hablar cuando tomamos a fondo el concepto de violencias. Creo que podemos ampliar nuestra identidad desde el punto de vista de todo lo que hacemos en gestión positiva, participativa de la conflictividad, no solo de su resolución, pero hay un punto fundamental que creo que está tratado, que se está trabajando mucho, pero también quisiera sugerir algunas preguntas o líneas quizás que están insinuadas y me parece que necesitan más de desarrollo. En justicia, lo primero que tenemos que decir, yo acabo en unos minutos, primero, sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz.
la paz es, como he dicho antes, todo avance en la justicia social. Usted dígame en qué avanza la justicia social y yo le diré que usted está avanzando hacia la paz, ¿no? Creo que ahí hay un consenso. Aquí, de nuevo, nuestro patrimonio es muy importante. Lo primero, la enorme colaboración entre el sistema judicial y la mediación. Esto lo primero, por encima de todo, con sus muchísimas caras. Yo no soy jurista ni experto en esto, pero aprendo mucho de todos los colegas que hacen mediación intrajudicial, jueces mediadores, abogacía colaborativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay aportes enormes. Como antropólogo sí quisiera decir una cosa, y es que ese aporte es importante en la evolución humana. En la evolución humana ha habido una judicialización. Las culturas del mundo han tenido y tienen formas alternativas de resolución de conflicto impresionantemente válidas. De ahí viene buena parte del ADR, de haber aprendido de otros pueblos. Bien, sin embargo, hay mucha extinción, hay mucha liquidación, hay mucha deformación. Claro que están los palabreros guayú, que tanto le fascinan a Leticia García, que los visitó, y otras muchas formas, el hoponopono hawaiano, por supuesto, que perviven muchas prácticas y ojalá se desarrollen. Lo que quiero decir es que cuando la mediación se une al sistema judicial, lo enriquece. Lo enriquece. Hace que el proceso evolutivo de judicialización de la vida cotidiana humana no llegue a extremos de burocracia o de todo tiene que pasar por los juzgados. En eso estamos. Yo solo estoy diciendo un consenso, pero lo estoy simplemente argumentando y fundamentando desde la evolución humana, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos novedades importantes. Se está trabajando muchísimo en justicia restaurativa. De hecho, hay una colega de Brasil que ayer expuso sobre recursos restaurativos para la mediación online, ni más ni menos. Así que todos los círculos restaurativos, etcétera, ahí hay un campo enorme de justicia restaurativa. Y yo quisiera resaltar que se ha presentado en este congreso y en el anterior la justicia terapéutica, en la que nuestra querida Francisca Fariñas, de la Universidad de Vigo, viene haciendo aportes, por ejemplo, ayer con una ponencia y con una comunicación, pues, por ejemplo, sobre el perdón. Todo esto tiene un trasvase cultural, evolutivo, etcétera, de enorme envergadura. Así que, ahora bien, dicho todo esto, es decir, estamos aportando a la justicia, sin duda, ¿cómo podríamos ir algo más allá? ¿Dónde veo algunas líneas? Pues en dos puntos. Lo primero, en la lucha contra la desigualdad y la vulnerabilidad. En el Congreso Mundial de Argentina, en Buenos Aires, se trabajó, hubo un módulo sobre vulnerabilidad y mediación, y aquí yo creo que una de las pistas más importantes de cómo puede contribuir la mediación a la lucha contra la polarización y la desigualdad social y contra las vulnerabilidades desde una perspectiva interseccional, creo que está en el desarrollo de la mediación comunitaria. Tenemos la ponencia de nuestra querida Gabriela Rodríguez Querejazu, sobre mediación comunitaria y constructores de paz en acción, dice ella. Constructores de paz. Es que los mediadores comunitarios, trabajando el barrio, trabajando el distrito urbano, etc. En este caso, algunos conocen los trabajos que vengo haciendo, pues ni más ni menos, que en 32 municipios españoles se está desarrollando el proyecto de intervención comunitaria intercultural, donde hemos fundido las metodologías de desarrollo comunitario con las de mediación intercultural. Es decir, la mediación intercultural se ha fundido con otro campo de trabajo. Les puedo garantizar que los resultados están siendo muy interesantes. No lo puedo abordar, pero creo que ahí hay una pista de todos aquellos que estamos trabajando sobre lo local, pero uniéndonos al trabajo social, a la educación, sin miedo. Nosotros aportamos nuestro expertise, ellos el suyo, sin miedo. Eso sí, manteniendo los principios de la mediación, yo en eso soy muy clásico, sin salir de lo que es el enfoque mediador, pero trabajando con otros. Creo que en el Congreso ha habido y está habiendo buenas muestras de esto. Y acabaría, pues, volviendo ya al marco internacional, conectando, como he dicho antes, la mediación y la democracia. Creo que hay mucho que aportar para que un requisito que ahora tiene el mundo, que es el desarrollo del multilateralismo democrático. Hay una conexión, por ejemplo, en la Comunidad San Egidio y otros, entre diplomacia y mediación, que es decisivo. Insisto en la dimensión internacional de la mediación, como he dicho antes. Yo, en síntesis, creo que por todo ello
se está haciendo una enorme contribución en una época decisiva de la evolución humana, de cambio de ciclo histórico, como he dicho antes, de crisis civilizatoria, de transiciones socioecológicas, y lo que he pretendido ha sido, por un lado, identificar nuestras señas de identidad, en todo eso estamos, y también la potencialidad, y en todo eso podemos y debemos estar trabajándolo. Simplemente he querido sugerir que si profundizamos el concepto de paz, lo dimensionalizamos, hacemos indicadores y vemos la paz como ausencia de violencia, como gestión pacífica de la conflictividad y también como avance en la justicia social, aparecemos necesariamente en una contribución de ámbito mundial, ¿verdad? Potremo concludere con le parole di Mahatma Gandhi. Non ci sono strade per la pace. La pace è la strada. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. O aquellas que me encantan de mi presidente de instituto, don Federico Mayor Zaragoza. Dobbiamo passare con decisione dai civis pacem para bellum. Si vuoi la pace, prepárate a la guerra. Si quieres la paz, prepárate a la guerra. Hay quien predica esto. Al si vis pacem, dice Federico, si vis pacem para verbum. Si vuoi la pace, prepara la parola. Si quieres la paz, prepara la palabra. Y yo creo que los mediadores y mediadoras tenemos bastante que escuchar y que sugerir y también que decir en nuestras reuniones. Grazie per la vostra attenzione. Muchísimas gracias, querido Carlos. La verdad que nos llena de emoción, de conocimiento y cuánta sabiduría, ¿no? De la teoría a la práctica. Yo no sé, estaba intentando ver si en el chat había alguna pregunta. Y bueno, si os parece, como el otro ponente que iba a intervenir ahora, no sé, le estoy preguntando a Carlo Piglia cómo vamos con los tiempos, pero quizás si hay alguna pregunta de las personas que están ahora mismo en red, que quieran, bueno, pues participar o quieran plantearte algo o quieras profundizar tú quizá en alguna de las cuestiones. A mí me gustaría, yo creo que has sido muy valiente también, ¿no? Recogiendo el testigo el guante que te lancé, y creo que quizá, ahora no te veo, Carlos, sí, quizá los mediadores, las mediadoras tenemos un papel importantísimo, ¿no? Yo creo que eso es lo que también nos da felicidad, lo conecto con el discurso de ayer, ¿no? Esa satisfacción de saber que lo que haces pues puedes ayudar, puede resultar de utilidad, ¿no? Yo a veces pienso, también es puro egoísmo, ¿no? Es decir, el ayudar y hacer felices porque también eso nos hace feliz, ¿no? Y es verdad, también se hablaba ayer de la necesidad de los autocuidados, veo aquí a Ima Armadans, ¿no? Es decir, todo esto está imbricado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, cómo tú que tienes una trayectoria tan, digamos, tantos años de experiencia, trabajando con tantos grupos, abriendo y cerrando a veces, ¿no? Con mucho dolor y otra vez levantándonos, ¿no? Y volviendo otra vez a empezar caminos nuevos. Es decir, un poco, ¿cómo te sientes tú en todo ese camino, ¿no? En esa égira, ¿no? ¿Hacia dónde, Carlos? Un poco Sí. desde dentro. Sí, pues por un lado, cada vez más contento de haberme cruzado en la vida con la mediación, que me ha, como decimos siempre todos, ¿no? Que me ha ayudado mucho, me ha mejorado. Trabajaba temas de inmigración, pueblo gitano, y en la mediación intercultural me abrió un mundo. Y últimamente el verme como antropólogo, pero también como formador en mediación o a veces mediador directo, pues me ha
me siento muy contento. Por otro lado, Leticia, creo que también algunos lo sentirán, un poco de vorágine, de laberinto interior, en el sentido de que hay como una contradicción. Por un lado, están surgiendo nuevos conceptos, ideas, nociones y movimientos fantásticos, acabas de mencionar varios, toda la filosofía del cuidado, que es absolutamente capital para la calidad de vida. Los pueblos indígenas, por ejemplo, en la Constitución boliviana, los aymaras y quechuas, han propuesto el buen vivir, que a ver si ahora va a parecer que también lo ha inventado Occidente, porque siempre al final somos nosotros, los blancos europeos, los que parece que inventamos todo, por ejemplo, la mediación. A ver si va a resultar que se inventó en Occidente, ¿no? Y cosas de este tipo, como todo lo occidentalizamos, pues no, son propuestas de pueblos que saben que la clave está en el buen vivir, que hay una armonía con la naturaleza, con la Pachamama, etcétera, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo a veces digo en las charlas, nunca me he encontrado con tantas ideas, tantas nociones y sobre todo tantas prácticas tan interesantes, por un lado. Pero por otro lado, el mundo va fatal. El mundo va fatal. El otro día me tuve que agarrar a Steven Pinker, a este liberal canadiense, que le decían, es usted muy optimista porque se ha atrevido a decir una cosa que es verdad, como 700 millones de personas han salido de la pobreza porque ya comen, etcétera, pero en cuanto dices algo positivo se te echan el mundo encima, ¿no? Y él para defenderse decía, no, yo no soy optimista. Se ha definido de una manera que yo me definiría así, Leticia, por la mediación. No, yo soy posibilista serio. A mí lo que me muestra la mediación, cuando he ido a Guatemala y he estado hablando con los indígenas y con Naciones Unidas y con las ONGs, cuando voy a los barrios de España y estoy entre la administración y los más vulnerables, etcétera, lo que me nota es que es posible, que no es un posibilismo de buenas palabras, es que es serio, está fundamentado, validado. La mediación es una fábrica de validación permanente o de refutación de hipótesis. Es una fuente de conocimiento. La mediación es un ejercicio de ciencia ciudadana. Es mucho lo que se sabe a partir de la conflictología. Entonces, lo que siento es esa vorágine entre cuántos movimientos, lo que acabas de decir, lo que está trabajando Inma, por ejemplo, planteó nuestra colega Inma, lo que está planteando Gaby, lo que están planteando Mara, están planteando en Italia, por ejemplo, ¿no? Pues son innovaciones muy importantes. Yo aquí acabo mi reflexión sería, a mí no sé si es por la edad o por la trayectoria larga, yo sería clásico y creativo al mismo tiempo. No me gusta mucho la palabra innovación, porque ya está de moda y ya la han distorsionado. Parece que hay que innovar. Yo ahora lo que digo es, y hay que conservar. Hay que quitarle la palabra conservación a los conservadores. Hay que conservar la tierra, hay que conservar la madre tierra, hay que conservar el aire puro, hay que conservar los bienes públicos comunes, hay que conservar las familias unidas, hay que conservar el amor, hay que conservar, porque si no, parece que hay que innovar y cambiar. No, hay muchas cosas que hay que mantener, como dicen los indígenas, con sus selvas y sus bosques tropicales. Entonces, creatividad total la hay en mediación, pero para que no nos desborde y al final todo es mediación y nada lo es, yo soy clásico. Hay unos principios que estamos bastante de acuerdo, solo estamos aquí para ayudar a todas las partes, no a los buenos, entre comillas. Estamos aquí para ganar confianza, para generar confianza, estamos aquí para ser imparciales, equidistantes, como se quiera llamar. Pero y eso se puede combinar con el compromiso social, como acabo de decir. Todos ganan, a ver si va a ganar, etcétera. Entonces, hay unos principios que nos unen, como decía Bustelo una vez, ¿no? Solo hay un árbol de la mediación, solo hay un tronco. Lo que pasa que ese árbol tiene muchos tronquitos, muchas ramas, muchas hojas, muchas transversalidades, el enfoque de género, el enfoque intercultural. Yo veo la mediación como una enorme familia muy diversa, pero una. No veo, y me parece que tenemos que crecer y ser creativos, pero desde ser fieles a nuestros principios, a de dónde venimos, ¿no? Que tenemos unas raíces muy profundas y bastante consensuadas. Los consensos son buenos, nosotros lo sabemos, apliquémonoslos también nosotros a nuestra propia forma de ver la mediación. El único debate es si es serio o no es serio, si es riguroso o no es riguroso. Si lo demás, vivan las mediaciones y la creatividad, ¿verdad?
Eso te Muchísimas diría, sí. gracias, Carlos. Yo creo que ahí como universidades tenemos un gran reto, ¿no? Y es demostrar que es serio. Quizá de estos días yo estoy tan satisfecha viendo los aportes que están haciendo los colegas, ¿no? Y cómo estamos ofreciendo también respuestas, pero bueno, digamos eso, con unas buenas raíces, ¿no? Con trabajos, bueno, pues muy rigurosos, de mucho tiempo, con mucha metodología, ¿no? Y eso es, bueno, pues digamos lo que de verdad podemos hacer por la sociedad, ¿no? Para hacerla avanzar. Yo sé que Inma tiene muchas ganas de hablar y de preguntarte, así que Inma Armalans, venga. No, a ver, si es que no hay tiempo, me puedo contener, ¿eh? Lo que pasa es que como Carlos me fascina tanto y me motiva tanto su discurso, es que, bueno, mientras él iba relatando, pues me iban surgiendo muchos pensamientos, ¿no? Y bueno, uno de ellos que es muy, yo supongo que muy básico, porque yo siempre estamos viendo pues que en realidad, y él lo ha puesto en evidencia, hay mucho, la mediación desde muchos grupos, desde muchas entidades está haciendo muchas cosas para sensibilizar, para pacificar, pero yo me pregunto, ¿realmente dónde están estos límites y estos desafíos cuando en un momento dado parecería que destruir es muy fácil? A veces hemos construido cosas muy importantes que igual no las hemos ni podido visibilizar, ni las podemos tener, saber consciente en pueblos, en sociedades, en universidades, a nivel de diseminar muchos conceptos y luego en un momento dado no sabes qué puede pasar en la sociedad, que se va todo al traste, que se empieza a generarse una ola, no sé, como lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que dices, bueno, no sé por qué se nos está llevando la ola. Por ejemplo, bueno, has dicho cosas muchas muy interesantes, pero hay una que me lleva mucha curiosidad, que es el tema de la posverdad, que es algo que se ha puesto de moda ahora, ¿no? Yo ahora tengo colegas que están investigando sobre esto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede tener, ¿no? Que tú lo has dicho, que sería muy interesante investigar, ¿no? La mediación junto con el concepto de verdad, pues que, en fin, ¿no? Que a veces yo pienso que las cosas estas que se ponen de moda nos distraen a lo mejor, nos distraen de lo que, porque por el hecho de que sea moda o que tal, no significa que vaya a redundar en una transformación importante, ¿no? De las relaciones y de las sociedades, ¿no? No sé, y ya está, no hablo más. No. Gracias, Carlos. No, al revés. Tenemos esa coincidencia, esa convergencia. Sí, Sí. sabes que yo tengo esa misma sensación y sentimiento que tú. Vamos avanzando, estamos entusiasmados, pero vemos luego lo difícil, los atrasos, la polarización social crece, la conflictividad por todas partes. Tenemos ahora 44, 46 conflictos militares abiertos en el mundo. Es decir, está Yemen, está Nagorno-Karabaj, está, bueno, Siria, por supuesto, el conflicto en Israel, en fin. Y, bueno, no tenemos una guerra mundial, hace 100 años ya se estrenó el siglo con una guerra mundial, no tenemos eso de momento, vamos, de momento esperemos que no, pero tenemos muchísima diseminación. Entonces yo creo que aquí una reflexión es, tenemos que analizarnos de qué alianzas y qué enlaces hacemos los mediadores con otros, porque donde surge la creatividad y el éxito es cuando, por eso he dicho este proyecto en el que yo me he unido pues con gente que sabe de desarrollo comunitario, nunca hablaron de mediación. Entonces, esta alianza que hay, por ejemplo, entre el sistema judicial y mediación es fantástica. Esto va mucho con el ODS 17, que es el que más me gusta a mí. El mundo requiere nuevas alianzas. O con ese concepto de nuestro queridísimo Jean-Paul Lederach, que a mí me ha servido muchísimo, que es generemos espacios, diálogos y relaciones improbables. Improbables. Entonces, ¿con qué nos tenemos que unir? Por ejemplo, hay proyectos, por ejemplo, en Portugal, el proyecto Tandem, donde la mediadora va con la protagonista del problema y algunas prostitutas las sacan de la prostitución, las forman un poquito en mediación y hacen una comediación con las prostitutas, por ejemplo, en Lisboa, donde la mediadora profesional va con la sujeto que estaba metida en el problema y ayuda. Es decir, ahí hay una alianza interesantísima. Uno pone la técnica y el otro pone el protagonismo y la confianza del grupo, ¿no? En fin, este tipo de
conexiones de los mediadores con otros, y por donde yo veo que hay una conexión fantástica, porque lo estoy viviendo, es con los colegas que estudian la paz. Por ejemplo, en Cataluña, Inma, tenéis ahí la escuela de Pau, está Pero en Granada, Carlos, el perdona Vicente tenemos, por hablar, sí, No, Carlos, sí, perdona sí. que te No, interrumpa. estamos en un congreso internacional, que me perdonen los colegas por poner un ejemplo español y catalán en este caso, pero todos los países tendréis esta conexión entre los centros de estudio de la paz y la mediación, es fantástica, ¿no? Sí, perdona, Inma, di. Sí. No, que estabas diciendo esto de la colaboración entre mediadores, pero tampoco hay que olvidar, y hay que ser honesto con esto, que los mediadores entre nosotros también tenemos que sobrevivir y también tenemos problemas. A lo mejor los que estamos en la universidad no sentimos tanto esta cuestión porque ya tenemos pues nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y ante esto nuestra responsabilidad en promocionar proyectos. Pero yo también he vivido conflictos entre los mismos mediadores, de luchas de poder y cosas que a veces no tienen ningún sentido porque no nos dejan avanzar en algo que al final es común, ¿no? Que al final es un patrimonio que podríamos celebrar, ¿no? Y que podríamos celebrar de manera conjunta. Bueno, solo esto. Sí, pero ahí no, ahí, pues bien, pues vale, vamos, a mí no me extraña nada que entre mediadores y mediadoras, y lo he vivido, haya conflictos, porque conflictos hay en todas partes. La pregunta, como bien sabemos, mejor que nadie quizás, los mediadores, es ¿qué se hace con los conflictos? Cuando se discute las leyes de mediación, la profesionalidad en mediación, que si abogados, que si psicólogos, que si antropólogos, que si tal, bueno, discutamos, dialoguemos pacíficamente, constructivamente, unitivamente. Eso es lo que se espera de nosotros. Tensiones hay, y muchas, claro. ¿Qué esperábamos? Lógico, ¿no? Lógico, son profesiones y tiene que haber. La tensión no me da miedo, me da solo preocupación que hacia afuera prediquemos una cosa y no te la apliques hacia adentro. Eso sí me preocupa más. Carlos, la verdad es que escucharte estaríamos toda la tarde, ¿no? Compartiendo y generando y disfrutando todos juntos. Quizás si pensamos un poco en el trabajo que hacemos, esta gran familia mediadora de la CUEMIC, ¿no? Bueno, yo creo que a veces sientes que este es un camino, ¿no? Este sí que es un camino, ¿no? Y pues claro, en Madrid estamos muchas universidades compitiendo por los estudiantes, pero no, estamos generando mucha más riqueza, ¿no? Al contrario, o sea, el que ahora mismo estemos, la autónoma que eres tú, Carlos, yo la Complutense, la de Barcelona, que es IMA, y tantas otras que están ahora mismo en red, ¿no? Es decir, y que todos hablemos, pues eso, con la misma lengua, ¿no? Que es la lengua de la positividad, de querer construir esa paz, ¿no? Que trabajemos diseñando proyectos juntos para nuestras universidades, para afuera, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Lo que pasa es que a veces no es tan sencillo. Yo, bueno, termino pensando un poco la dificultad. Hace tiempo oí a Liz Ripoll diciendo, tenemos que andar en verdad, decía. Eso es. Y no es fácil andar en verdad, ¿no? Porque a veces tienes demasiadas presiones fuera. A veces las propias narrativas, ¿no? Que te cuentas, bueno, pues hacen que se tergiversen las cosas, ¿no? Pero siempre, bueno, como decía que el gran cantautor, nos queda la palabra, ¿no? Nos queda la palabra. Así que, bueno, pues... Leticia, permíteme solo una italianada, un brindis, porque estamos agradeciendo a Cagliari y el paso que ha dado. Totalmente de acuerdo, solamente mencionar a un gran italiano, un napolitano del siglo XVIII, que es Giambattista Vico, que escribió Scienza Nuova, la ciencia nueva, y el principio de Vico se sustancia en una expresión que es verum factum, la verdad de los hechos. Es verdad porque lo hago. Yo creo que la mediación, he dicho antes, es una fábrica de validación. El argumento mediador, yo a veces empleo este argumento y es, debe ser verdad porque funciona. Cuando tú ayudas en un barrio a una serie de cuestiones, marcas unas hipótesis de intervención, trabajas con la gente y ves que ese barrio, que está formado por nacionales y extranjeros, por payos y gitanos, por gente de diferentes clases, por problemas de todo tipo, ves que se hace un pacto, que avanza y que realmente avanza,
bueno, no debe ser tan malo los principios. Ahí es la validación de la verdad. Como se va a hablar hoy en la conferencia de clausura de la razonabilidad, mencionaremos al gran Gandhi, ¿no? Con el Satyagraha, y es cárgate de razón, decía Gandhi, cárgate de razón, estate convencido de tu verdad, como decía Kierkegaard, de tu verdad interior. Así que yo creo que hay que dar la batalla por un buen concepto de verdad, que no nos lo quiten. La verdad no es un dogma, eso sí, eso no, pero la búsqueda de la verdad, el acuerdo y sobre todo en mediación, la validación. Es decir, si funciona, si el conflicto se regula, si la gente es más feliz, como nos dice Francisco Gorjón con sus grandes aportaciones, ¿no? En felicidad, si eso ocurre, pues debe ser que estamos en la verdad, ¿no? O por lo menos en una posible verdad. Defendámosla. Pero quería, ya que estamos ahí en Cagliari, el gran Vico, porque es fantástico ver un factum, la verdad de los hechos, la verdad de los hechos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. La verdad es que, bueno, pues este tercer y último día, que bueno, estamos trabajando mucho y aportando mucho, ¿no? Pero a veces te sabe, ¿no? Que queremos más todavía, ¿no? Bueno, magnífica intervención, Carlos. Nos has generado, bueno, más ganas de seguir trabajando, aprendiendo, disfrutando y enhorabuena. Muchísimas gracias. Yo no sé si ahora, si queréis cerrar ya, Carlos. A ver, tenemos a continuación, tenemos a Rosalía Fernández en la mesa, pero no sé si Carlos, a ver, estoy tratando de ver si Carlos Pilia da el enlace. A ver. No. Leticia, Bueno, es en la sí, sala general, la Rosalía. Es aquí sí, mismo. sí. No hay que cambiar. No, teóricamente es en esta misma sala. Voy a comprobar que están los ponentes de la siguiente. Sí, Rosalía, la tenemos. Hola Leticia, hola a todos. ¿Qué Cariño, tal? muchas gracias. Bienvenida, te estaba Sí, buscando entre todos. estaba el micro desactivado, pero ya me Ya lo está. aclararon. Nada, Gracias. fenomenal. Pues entonces, nada, si os parece ya, nos despedimos del ponente anterior. Muchísimas gracias de corazón, querido Gracias Carlos. a todos. Y Muchas gracias, Leticia, Carlos, a todos. Gracias por la escucha. fenomenal. Sigo conectado. Vamos a escuchar a Rosalía. Claro que sí. Bueno, la verdad es que es un placer tener tanta gente trabajando. Se ha hablado hace muy poquito de justicia, Rosalía, no sé si lo has oído, ¿no? Pero qué interesante y bueno, pues muy brevemente porque son muchas las intervenciones que hay esta tarde y no queremos restar tiempo, pero